¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos para compartir una vez más con ustedes un poco acerca de la filosofía. En esta ocasión, entre estos destaca uno de los grandes filósofos y reconocidos, que es Immanuel Kant, quien vivió entre el año de 1724 a 1804. Fue uno de los grandes pensadores y defensores de la filosofía de la Ilustración, que aportó o que dio diversos aportes dentro del conocimiento humano. Además de que en esta ocasión nos enfocaremos, gracias a uno de sus aportes, sobre todo en la cuestión de la pedagogía, considerando como uno de los dos asuntos de mayor complejidad que había descubierto la humanidad, que es el arte de gobernar y el de educar. Es por ello que él desarrolla un tratado de pedagogía en donde conceptúa a la educación como aquello por la cual el hombre puede llegar a ser hombre. Es decir, el ser humano no es sino lo que le hace ser. Quería educar conforme al futuro, es decir, mirar hacia él, no al pasado, sino a eso que él busca. El destino de la humanidad entonces es el destino de la perfección, que él sea posible. Es entonces que el niño debe aprender a pensar como una actividad que establece una diferencia insalvable entre el ser humano y el animal. Además de que la pedagogía o la educación la desarrolla en dos categorías, como lo es la física y la práctica o moral. En la física es en donde el hombre tiene en común con los demás animales, es decir, con los demás ciudadanos. Y la práctica, sobre todo, es donde el hombre se ve formado para poder vivir como ser que obra libremente. Aquí que va a desarrollar precisamente el aspecto de la personalidad, que se compone desde la formación. En esta destacan tres partes, lo que es la escolástico mecánico, que se refiere sobre todo a la habilidad que el hombre va adquiriendo durante su desarrollo humano, así como la pragmática, que llega como fin a tener prudencia, y la moral, la moralidad, que sobre todo se va a desarrollar en la cuestión cultural de su persona. Es por ello que podemos sintetizar su pensamiento cuando dice: la formación de los niños, por lo tanto, consistirá en la enseñanza del cumplimiento de deberes por medio del ejemplo. Su preocupación era en su contexto histórico, el hecho de que la cultura que se desarrollaba en ese tiempo solamente tenía civilidad, pero había una carencia en cuanto a la moralidad, es decir, en cuanto a sus obras. Por otro lado, Kant destaca algunas características para la persona educada, es decir, aquella que es educada debe cumplir algunas características. La primera es la disciplina, que ésta viene a ser tanto individual y social, dueño de sí mismo y no está al merced de los distintos o de los demás. También la capacidad de atención que debe inculcar a la infancia temprana, cuando se aprende algo. El mal hábito de la distracción del saber escuchar. Por otro lado, tenemos la característica del apego. En esta, las normas consta sobre las normas establecidas y reglas que debemos acatar, que forman a la persona y, por lo tanto, obligan en un futuro a cumplir en el ejercicio pleno de su ciudadanía, cultivada por facultades que buscan alcanzar sus fines, como son las habilidades básicas de la escritura, la lectura, entre otros. Otra de las características que el hombre educado debe tener es la prudencia, la adaptación e integración de la sociedad, que Kant vincula con la civilidad, es decir, la amabilidad y el desarrollo con los demás, cómo él se encuentra dentro de la sociedad. Y por último, es necesario mencionar la moralidad, porque todas estas tres características ya antes mencionadas son importantes, pero van a alcanzar un máximo en cuanto a su ser moral, puesto que los demás o las demás características buscan un fin bueno,
siendo que necesariamente cada una de ellas la aprueba. Por otro lado, encontramos a la pedagogía científica, que este tipo de pedagogía fue considerado gracias a la obra de Johann Friedrich Herbart, quien vivió entre los años de 1776 a 1841, quien se propuso sobre todo elevar la pedagogía al rango no solamente humano, sino científico, además de la ayuda de la psicología, en el que busca elevar completamente la ciencia pedagógica, de la misma forma que las ciencias filosóficas. Lo que busca este autor fue como fin último la educación, es decir, reducirla a una moralidad, ya como antes lo planteaba Kant. Establece entonces tres momentos esenciales para el fin de la educación con carácter moral, que es el gobierno, la instrucción y la disciplina. Y de entre ellas destaca cuatro bases importantes para el desarrollo de cada una de estas, que es la claridad, asociación, sistematización y el método o su aplicación misma. Para ello, el maestro requiere el arte de educar en la realización de la misma. En este concepto, el papel de educador busca edificar el espíritu infantil, es decir, construir una experiencia determinada y claramente intuida. No actuar como si el niño ya tuviese una experiencia, sino cuidar que se obtenga experiencia y que le permita crecer como persona. Las características que él presenta para el maestro era considerado como el carisma, la personalidad, el interés en el aprendizaje y buscar el ser íntimo del niño. De ahí que se logra afirmar que la pedagogía se hace ciencia y encuentra además sus límites con el arte de la educación. La pedagogía está sistematizada y fundamentada en principios teóricos y generales. Consideró que la función de la educación en la sociedad tenga adquisición el alumno, conocimiento básico de educación. Y por último, lograr un ser autónomo, las reglas de conducta. Por último, tenemos al positivismo. Desde aquí que se aborda a Auguste Comte, quien vivió entre el año de 1798 a 1857. Fue el fundador precisamente de esta corriente filosófica que es la positivista. En él, la filosofía estaba absorbida por la ciencia, en donde él consideraba como objeto el progreso y la paz, el desarrollo del método positivista, superando a la teología y a la metafísica, a lo cual lleva a formar parte de un gran solo sistema que es la sociología, teniendo en la base a la sociedad y a las matemáticas. La pedagogía positivista, a pesar de no ser tan estudiada por los filósofos, considera por la educación individual que reproduce la ley de los tres estados para la sociedad, además de que es necesario tener en cuenta dentro de esta corriente el positivismo evolucionista de Herbert Spencer, que él se ocupó en su obra de la educación intelectual, moral y física. La misión del educador es limitarse a favorecer el desarrollo natural, además de la trascendencia de la ciencia en labor pedagógica, y lo desarrolla con el término ciencia, solo ciencia, como maestra de la educación futura. Spencer insiste fundamentalmente en dos aspectos: la finalidad de la educación y la función utilitarista de esta misma, de tal forma que la razón que expone para destacar la eficacia formadora de la ciencia es que responde a las exigencias de la vida. La finalidad, en cuanto a esta corriente, es que busca una excelente formación para las facultades humanas.